Nosotros aquí vendemos artesanías, hacemos un poco lo que es collar, pulsera y los otros materiales lo compramos hecho para la venta de las personas. Ahorita lo que más está saliendo es la tagua. O sea, con la tagua se están haciendo algunas cosas, lo que es palmera, delfines, y eso es lo que más sale. En tagua hacemos llavero, hacemos en concha servilletero, adornos. También hacemos lo que es jarrones, corazones. Todo eso se hace vuelta, ya se hace con otro material. No es que he seguido cursos y esas cosas, no. Más es lo que uno ya se dedica más a esto, poco a poco va a aprender. De más o menos uno ve y ahí ya se pone a practicar. Todo es práctica. Yo empecé vendiendo artesanía, compra y vende. Así empecé. Llegué a la playa, me ingresé a una organización y por ahí de artesano. Y así me puse un negocito por ahí y me puse a compra y vende. Con los productores que venían de afuera, con eso uno compra y vende. Pero a partir de que va pasando el tiempo uno se va dando cuenta que elaborarlo uno mismo genera mejor ingreso, o sea más. Entonces todas las ganancias a uno le queda. Uno ve lo que más está saliendo y a veces toca ya implementar máquinas porque se lo hace con eso, ¿no? Un poco de esfuerzo, claro, paciencia también. La artesanía es de harta paciencia. Porque al principio es un poco difícil, ¿no? Hasta los dedos se los lijan. Claro. Pasa uno, ¿cómo le digo? Se le viene a la mente, ¿no? Una idea. Uno dice, yo lo hago de esta manera y va a ser mejor. Entonces trata de sacar lo mejor del otro. A veces toca dañar una piecita esta, por ejemplo, pero dice, hasta que salga bien. Que sea algo novedoso y que se llegue al mercado y se lo venda rápido. ¿Qué es lo que uno busca? La idea del llavero me la he hecho ahora, un tiempo corto atrás. Para yo más cosas hago con la mano. Tejo pulseras, collares y me invento todo eso. Se compra la ficha, que es esta, se la pega el sticker y por encima se le echa superglass y es fácil. Y se le pone solamente la argollita que es para lo del llavero. Y se puede hacer más fácil. Se puede poner un paisaje, algo que lo que más salga y pueda llevar la gente. En la parte de atrás le puedo poner el nombre. ¿Podemos hacer algo? El turismo siempre busca, por ejemplo, él va a visitar un sitio y le encanta llevar cosas de ahí. Entonces eso es lo que uno más se centra en aquí, el sector Atacama. La mayoría de cosas que digan Atacama, ya otras cositas por ahí, pero más centrado en los Atacames. Atacames. Todo aquí va con Atacames. Aquí en Atacames lo importante es de ser organizado, porque el resto de usted no puede trabajar así fácilmente. Tiene problemas con las autoridades, lo que es el municipio más que. Entonces aquí hay que organizarse. Y aquí en Atacames la mayoría de las personas nos dedicamos a la artesanía, porque si usted se da cuenta en Atacames está saturado en artesanía. Entonces nosotros más lo dedicamos a eso. Más que todas las personas, siempre la artesanía va a estar en el mercado porque les encanta, les gusta. Y además la artesanía ya tiene años siendo elaborada y nunca pierde lo que es su valor. Cada año se saca algo nuevo al mercado, porque por lo consciente, aquí nosotros tenemos un feriado largo que le llamamos nosotros la temporada, vacaciones de la sierra. ¿Cómo se ve usted de aquí a unos 5 o 10 años, don Alberto? ¿Cómo me veo? Siendo un gran productor de artesanía, exportándose si es posible afuera del país. Esa es la idea. Uno como ser humano siempre tiene que proponerse metas, ¿no? También tratar de lograr alcanzarlas.
No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y compartir. Nos vemos. Huyayaisha, Harisa, Huyayaisha, Pachamuti, Huyayaisha, 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 Pachisisa, Huyayaisha, Mishkisa, Huyayaisha, Intiyaya, Tuncha.